Recording in Nosotros progress. habíamos dejado para que ustedes resuelvan un ejercicio de lo último que estábamos haciendo en la clase anterior. ¿Y qué era ese ejercicio? Encontrar la base y la dimensión del núcleo y de la imagen de una transformación lineal. Lo tenemos resuelto y tenemos una explicación que me gustaría hacerla justamente y compartir con ustedes para ver si está claro, si hay alguna duda, resolver la duda, para que no quede ninguna duda de cómo determinar la base y la dimensión del núcleo y de la imagen de cualquier transformación lineal. Nosotros tenemos acá, fíjense, en el ejercicio propuesto, una transformación de R3 sobre las matrices de 2 por 2. R3 es el dominio, las matrices de 2 por 2 es el codominio. ¿Qué me dice la transformación? Que todo vector de R3 es transformado en una matriz de 2 por 2, de acuerdo con esta fórmula. Esa es la transformación, la definición de la transformación. ¿Qué queremos determinar? Una base y la dimensión del núcleo de esa transformación y de la imagen de esa transformación. Eso es lo que queremos hacer y esa es la forma, digamos, de encarar el problema. Entonces vamos a ver ahora cuál es el procedimiento para encontrar la base y la dimensión del núcleo de cualquier transformación lineal, independiente de la transformación que nosotros tengamos, independiente de los espacios que participen. Dice, se toma un vector genérico del dominio y se considera que pertenece al núcleo de la transformación. Se le aplica la transformación y como se supone que pertenece al núcleo, se iguala con el vector 0 del codominio. De esta igualdad surge un sistema homogéneo cuyo espacio solución es el núcleo de la transformación. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Encontramos la base y la dimensión de este espacio solución y va a ser la base y la dimensión del núcleo. Entonces, fíjense, hagamos exactamente eso. Nosotros tenemos que la transformación es de R3 sobre las matrices de 2 por 2. Este es el dominio. Tomamos un vector genérico del dominio y suponemos que pertenece al núcleo, tal como dice en la primera parte. Le aplicamos la transformación a ese vector y al aplicar la transformación va a ser igual a esta matriz de acuerdo con la definición. Pero como estoy suponiendo que pertenece al núcleo, automáticamente la imagen de este vector al aplicarle la transformación va a ser el vector 0 del codominio. El codominio son las matrices de 2 por 2, el vector 0 de las matrices de 2 por 2 es este. Y de esta igualdad que tenemos acá de esos dos vectores, surge este sistema homogéneo que debo resolver. El espacio solución de este sistema homogéneo es el núcleo. Entonces, si ustedes ordenan, pueden ver que efectivamente ya está en la forma escalonada. El sistema homogéneo resuelto nos da que la dimensión del núcleo es igual a 0. Y la base, si la dimensión es igual a 0, el único vector posible de la base va a ser el vector 0. ¿Y del vector 0 de quién? Del dominio. Y como el dominio es R3, sería el vector 0 de R3. Ahí tenemos la dimensión del núcleo y la base del núcleo. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Sabemos nosotros además, y esto me gustaría que siempre tomen en cuenta, porque nosotros podemos andar siempre con un paso adelante. Sabemos que si el dominio es R3, hemos visto un teorema que nos dice acerca de la dimensión del núcleo y de la imagen de una transformación. ¿Y qué nos decía? Que la dimensión del dominio tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. O sea, sin tener que calcular todavía la imagen, yo puedo saber cuál va a ser la dimensión de la imagen conociendo la dimensión del núcleo. Si la dimensión del núcleo es igual a 0 y sabemos que el dominio es de 3, la dimensión del dominio es 3, ¿qué nos falta para completar esa ecuación para que la suma me dé 3? Me falta 3 acá, la dimensión de la imagen va a ser igual a 3. O sea, de antemano puedo conocer cuál va a ser la dimensión de la imagen, sin calcularla siquiera, solamente de esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos al procedimiento de cómo determinar la base y la dimensión de la imagen. Y nuevamente, teóricamente, ¿qué hacemos para determinar la base y la dimensión de la imagen de una transformación lineal? Dice, se toma una base del dominio, de preferencia la base usual, y se le aplica a cada uno de los vectores la transformación. Las imágenes que surgen generarán a la imagen de F. Se aplica el teorema 7 y se determina la base y la dimensión de ese subespacio generado por esos vectores. Si los vectores son en Rn, sería en forma directa, pero si no son vectores en Rn, tengo que trabajar en su espacio isomorfo. ¿Qué he tomado acá? La base usual del dominio. Esta es la base usual del dominio. Le aplicamos F a cada uno de estos vectores. F aplicado sobre S1, ¿qué me va a dar? Esta imagen. F aplicado sobre S2, ¿qué me va a dar? Esta imagen.
F aplicado sobre sub 3 me da esta imagen. Estas imágenes generan a la imagen de F, pero como no son vectores en Rn, trabajamos con el espacio isomorfo. Y para eso, ¿qué voy a tomar? La base usual de las matrices de 2×2 y voy a encontrar el vector de coordenadas de esta imagen y de esta imagen. El vector de coordenadas de la primera imagen es este vector de R4. El vector de coordenadas de la segunda imagen es este otro vector y finalmente el vector de coordenadas de la tercera imagen es este vector. Son estos tres vectores en R4 que generan a la imagen. Coloco en una matriz, llevo a la forma escalonada, ya está en la forma escalonada, la dimensión de la imagen va a ser igual a 3 y no se olviden que al dar la base tengo que pasar estos vectores de coordenadas al espacio original y el espacio original son matrices de 2×2. Este vector de coordenadas corresponde a esta matriz, este vector de coordenadas corresponde a esta matriz y este vector de coordenadas corresponde a esta matriz. La dimensión de la imagen, como ya sabíamos, es 3 y ya sabíamos por qué, por esto que hemos hecho acá. La base de esa imagen son estos tres vectores, esas tres matrices. Hemos encontrado la base y la dimensión del núcleo y de la imagen de esa transformación lineal, indicando paso a paso qué es lo que debemos hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer con cualquier transformación lineal. El procedimiento no cambia. Tanto para el núcleo como para la imagen aplicamos ese proceso. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Vamos a la materia nueva de hoy día y vamos a ver nosotros a qué llamamos transformaciones singulares y no singulares. Como acabamos de ver, ya sabemos cómo encontrar la dimensión del núcleo y acá nosotros decimos que una transformación va a ser singular o no singular dependiendo de la dimensión del núcleo. Si la dimensión del núcleo es igual a 0, la transformación se dice no singular. Y si la dimensión del núcleo es diferente de 0, se dice singular. Fíjense, una transformación se dice singular si la dimensión del núcleo es diferente de 0. Y será no singular si la dimensión del núcleo es igual a 0. Esto es importante que tomemos en cuenta. Vamos a ver que enseguida voy a ocupar esa definición cuando veamos operadores. Por el momento simplemente definir qué es una transformación singular y qué es una transformación no singular. Nosotros decimos acá en el teorema 4 que en una transformación lineal f de b sobre u tenemos un isomorfismo si solamente si la transformación es no singular. Porque si es no singular, la transformación va a ser 1 a 1. Y todos los vectores del dominio van a tener un único vector en el codominio como imagen. No va a haber ningún vector que tenga dos imágenes distintas. ¿Cuándo? Cuando la transformación es no singular. Cuando la dimensión del núcleo es igual a 0. Operaciones con transformaciones lineales. Nosotros hemos visto que yo puedo tener, por ejemplo, dos transformaciones lineales de B sobre U. Por ejemplo, F y G. F de B sobre U, una transformación. G de B sobre U, otra transformación. Teniendo esas dos transformaciones lineales, yo puedo hacer la suma. La suma de esas dos transformaciones lineales también va a ser una transformación lineal de B sobre U. ¿Y cómo encuentro la imagen de cualquier vector al aplicarle la suma de dos transformaciones? La imagen de un vector B al aplicarle la suma de dos transformaciones lineales va a ser igual a la suma de sus imágenes, f de B más g de B, para todo vector que pertenece a B. De esa manera hablamos de la suma de dos transformaciones lineales. Puedo tener una transformación lineal y multiplicarla por un escalar, y esta es otra transformación lineal también de B sobre U. ¿Y cómo encuentro la imagen de cualquier vector al aplicarle esta transformación? Va a ser simplemente k veces f de B. K veces la imagen de B al aplicarle F. Estas dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalar, hacen que el conjunto de todas las transformaciones lineales de B sobre U forme un espacio vectorial, porque todos los axiomas del espacio vectorial se van a cumplir con relación a estas dos operaciones. Y eso es lo que decimos en el teorema 5. El conjunto de las transformaciones lineales de B sobre U es también un espacio vectorial con las operaciones de suma y de multiplicación por escalar definidas anteriormente. Esta es la suma y esta es la multiplicación por escalar. Se representa o se denota por H o M de B sobre U, y si la dimensión de B es igual a M y la dimensión de U es igual a N, la dimensión de este espacio vectorial H o M de B sobre U va a ser M por N. Entonces estamos diciendo nosotros perfectamente sencillo acá, no estoy demostrando, simplemente enunciando, que el conjunto de todas las transformaciones lineales de B sobre U
con estas dos operaciones definidas, la suma y la multiplicación por escalar, es un espacio vectorial. Y la dimensión de ese espacio vectorial va a ser justamente el producto de las dimensiones, la dimensión de B por la dimensión de U. Luego decimos que dentro de esas operaciones, además de la suma y de la multiplicación por escalar, hablamos del producto o composición de dos transformaciones. Y en este caso, fíjense bien qué ocurre. Tengo una transformación lineal de B sobre U. U es el codominio y la transformación lineal G, ese codominio pasa a ser el dominio de G. Entonces, F de B sobre U y G de U sobre W da lugar a una composición de transformaciones o producto de transformaciones representado de esta manera, G es círculo F. Y va a ser una transformación de este espacio sobre este espacio. Esa composición va a ser una transformación de B sobre W. Eso es fácil de observar si nosotros hacemos este pequeño gráfico y tenemos, supongamos, acá tenemos F, acá tenemos G, acá tenemos B, acá tenemos U y acá tenemos W. La composición sería justamente de este espacio sobre este espacio. Voy a escribir mejor esto. Esta sería la composición de este espacio vectorial sobre este. O sea, ¿qué estamos viendo ahí? Y es fácil de visualizar. Que F es una transformación lineal de B sobre U. G es una transformación de U sobre W. Y de acuerdo con eso, la composición va a ser una transformación de B sobre W. Va a estar definida y va a ser justamente, va a tener ciertas propiedades. La composición o producto de transformaciones tiene estas propiedades. Es distributiva con relación a la suma, tanto de izquierda como de derecha, y si yo multiplico por un escalar una composición, el mismo resultado obtengo de esta manera o de esta otra manera, de esta de acá o de esta de acá. No me interesan mucho estas operaciones, sí, para que estemos conscientes en cualquier momento que las transformaciones lineales se pueden realizar operaciones con ellas. Se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalar y se puede hacer la composición o producto. Lo mismo que el caso de funciones que ustedes conocen en cálculo 1. Las funciones reales sobre los reales tenemos que están definidas la suma, la multiplicación por escalar y también el producto o composición de funciones. En este caso estamos hablando en forma mucho más general la suma, la multiplicación por escalar y la composición de transformaciones lineales. No voy a entrar en más detalle en esto porque no es de mucho interés, pero sí con la explicación que hemos dado podemos perfectamente encontrar la imagen de cualquier vector al aplicarle una suma de dos transformaciones lineales o una multiplicación de una transformación lineal por un escalar o una composición sin ningún problema. Y podríamos hacerlo perfectamente. Por ejemplo, si yo tuviera, solo como ejemplo, si ustedes se fijan, si yo tuviera F de B sobre U y tenemos que F, hagamos una cosa mucho más concreta. Y tenemos que F de A, B, C es igual a A más B, B más C. Yo tengo otra transformación también de L3 sobre L2, tal que, y si es otra transformación, démosle otro nombre. Yo tengo, fíjense, dos transformaciones lineales de L3 sobre L2. La primera definida de esta forma, la segunda definida de esta forma.
¿Qué tal si yo les pido encontrar f más g aplicado sobre un vector genérico? En este caso voy a hacer un vector bien concreto. 1, 2, 3. Encontrar cuánto vale la imagen de ese vector. De acuerdo con lo que hemos definido, ¿qué va a ser? F de 1, 2, 3 más G de 1, 2, 3. ¿Cuánto vale F de 1, 2, 3? Aplicamos F de 1, 2, 3 y me daría A más B, me daría 3, B más C me daría 5. Más G de 1, 2, 3 me daría 2B, me daría 4. Y A más B más C me daría 6. Hago la suma de esos dos y ¿qué tenemos? 3 más 4, 7. 5 más 6, 11. O sea, ¿qué tengo yo? Que F más G aplicado sobre este vector 1, 2, 3 tiene por imagen este vector. Podríamos nosotros llegar a la misma definición si yo antes de aplicar esto encuentro una fórmula. Si determino una fórmula, o mejor la fórmula, de F más G aplicado sobre A, B, C. ¿Cómo encontramos esa fórmula? F más G aplicado sobre A, B, C va a ser igual a F de ABC más G de ABC. ¿Y cuánto me da F de ABC? A más B, la primera componente, B más C, la segunda componente. ¿Y cuánto me da G de ABC? 2B, la primera componente, y A más B más C, la segunda componente. Sumo esas dos componentes y tenemos A más B más 2B y tenemos B más C más A más B más C. Hacemos operaciones si hay términos semejantes. ¿Y qué tenemos acá? A más 3B, la primera componente. B, ordenemos. A más B me daría 2B más 2C. Entonces ya tengo la fórmula de aplicar la suma de esas dos transformaciones sobre cualquier vector A, B, C. Si todo está correcto, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que si yo aplico ahora esa suma sobre ese vector específico que hemos llamado 1, 2, 3, si yo aplico la fórmula tendría que darme exactamente este resultado. Vamos a ver si es verdad. Tenemos 1 más 3b, 3 por 2, 6 más 1, 7. Y a más 2b más 2c, 2 por 2, 4, 2, 3 por 2, 6, 10. 10 más 1, 11. Exactamente. Ustedes pueden ver que aplicando la fórmula que hemos obtenido al hacer esto de acá, me da exactamente este mismo resultado que lo he hecho por partes. Entonces ya estamos viendo cómo se aplica la suma de transformaciones sobre un vector para encontrar una fórmula o para hacerlo en forma directa. Y lo mismo haríamos una multiplicación por escalar o una composición si tuviera dos transformaciones. No voy a entrar en ese detalle. Con esta explicación es bastante clara de qué es lo que debemos hacer y no es nada complicado. Vamos a ver nosotros ahora un tipo especial de transformaciones llamadas operadores lineales. ¿Y cuándo hablamos de un operador lineal?
En forma general, yo tengo que una transformación lineal relaciona a dos espacios vectoriales, B con U. Pero ¿qué ocurre si yo tengo acá que este espacio vectorial es el mismo, en el dominio y en el codominio? Automáticamente ya no hablamos de una transformación, hablamos de un operador. Y para que diferenciemos un poco, en lugar de F le ponemos el nombre de T a esa transformación. No deja de ser una transformación, solo que relaciona B con el propio espacio vectorial B. Cuando esto ocurre, estamos hablando de lo que se llaman los operadores lineales. Cuando el dominio y el codominio son un mismo espacio vectorial, ya no hablamos de una transformación, sino de un operador, que es un caso bastante específico. Estamos encontrando la relación de un espacio vectorial consigo mismo. Y eso es lo que dice acá en la definición. Operadores lineales. Una transformación lineal cuyo dominio y codominio es el mismo espacio vectorial se denomina operador lineal. ¿Y cómo se representa? T de B sobre B. En lugar de hablar de F de B sobre U, hablamos de T de B sobre B. Simplemente para diferenciar las transformaciones de los operadores, hemos utilizado acá este símbolo para el operador, T. Álgebra de los operadores lineales. Si estamos con operadores lineales, ¿qué nos dice el álgebra de los operadores? Toda el álgebra de las transformaciones lineales se aplica para los operadores. O sea, todo lo que hemos visto para transformaciones, todas las operaciones que hemos visto, todas las particularidades que hemos visto, núcleo, imagen, todo eso hemos visto, todo eso se aplica para los operadores. Pero además para los operadores existen ciertas operaciones propias de los operadores que no están definidas para cualquier transformación. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Toda el álgebra de las transformaciones lineales se aplica para los operadores y el producto o composición se lo designa por GF en lugar de G círculo F, solamente como diferenciación. Y el espacio vectorial de los operadores se representa simplemente por A de B en lugar de colocar H o M de B sobre B, simplemente por simplificación. Además, para el caso de los operadores se definen las siguientes operaciones. O sea que además del álgebra de las transformaciones lineales, para los operadores lineales existen operaciones propias. ¿Cuáles son? Las potencias de un operador, el polinomio en T y los operadores inversibles. Vamos a ver qué significa cada una de estas operaciones, cómo se realiza, y de esas tres la más importante es justamente la parte de operadores inversibles. Las potencias de un operador, ¿cómo definimos? ¿Hasta ahí alguna duda? Estamos hablando de los operadores y estamos viendo de las operaciones particulares para los operadores. ¿Cuáles son esas operaciones particulares? Las potencias de un operador, que no están definidas para una transformación, solamente para los operadores. Si yo tengo este operador T de B sobre B, entonces decimos que T elevado a la 0 es igual a I, donde I es el operador idéntico, que a todo vector B le da como imagen el propio vector. Ese es el operador idéntico. T elevado a la 0 es igual a I. T elevado a la 1 es T. T elevado al cuadrado es T por T, el producto de esas dos. T elevado al cubo sería T por T por T. Y T elevado a la N sería multiplicar T, hacer el producto de ese operador N veces. Dentro de las potencias de un operador, estas dos reglas, que son las reglas de potencias bastante importantes, se cumplen. Que si yo tengo dos operadores T elevado a la M por T elevado a la N, esto va a ser igual a T elevado a la M más N. Si el operador es el mismo y tengo estas dos potencias, sumamos las dos potencias y tenemos el operador elevado a la suma de esas dos potencias. Y la potencia de una potencia, T elevado a la M por T, y todo esto elevado a la N, sería T elevado a la M por N, donde M y N son enteros positivos. Todo esto estamos hablando de las potencias de un operador. ¿Qué es el polinomio en T? Nosotros sabemos que es un polinomio. Por ejemplo, un polinomio perteneciente a P sub n, sabemos que tiene esta forma. A sub 0 más A1x más A2x2 más ANXN. Ese es un polinomio perteneciente a P. Acá no se olviden que, ¿por qué tenemos A sub 0? Porque A sub 0 estaría multiplicado por X a la 0, pero aquí, ¿qué es X a la 0? Es 1. Y por eso tenemos que ahí simplemente tenemos A sub 0.
Pero no se olviden que esto está x elevado a la 0. ¿Qué me dicen que es un polinomio en t? En lugar de x, yo voy a colocar ahora t y voy a encontrar cuánto vale el polinomio en t. Y el polinomio en t va a ser igual a ¿qué? A sub 0 por t elevado a la 0. Porque aquí tenemos a sub 0 por x a la 0. Entonces a sub 0 por t elevado a la 0. Más a1 por t. Más a2 por t al cuadrado. Y así sucesivamente. Más a n por t elevado a la n. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y estamos definiendo justamente ese polinomio en t. Y vean bien, acá tenemos nosotros, t es un operador de b sobre b, p de x es un polinomio perteneciente a Pn. ¿Y cuál es ese polinomio en forma genérica? A sub 0, no se olviden, por x elevado a la 0, que sería 1, por eso desaparece, más a1x, más a2x al cuadrado, más a nx a la n. Este es un polinomio genérico perteneciente a Pn. Si reemplazamos x por t, voy a obtener lo que se llama el polinomio en t. Y ese polinomio en t va a ser justamente a sub 0 por t elevado a la 0, a sub 1 por t, más a2t al cuadrado, más a n t a la n. Esto sabemos que todo está definido. T elevado a la 0, ¿a qué es igual? T elevado a la 0 es igual a i. Entonces tendríamos nosotros que, aplicando eso, tendríamos que p de t aplicado sobre b va a ser a sub 0 i, a1t más a2t2 más a ntn, todo aplicado sobre b. Si yo aplico ese polinomio en t a ese vector b que pertenece al dominio, automáticamente, ¿qué tendríamos? Este operador aplicado sobre b, ese operador aplicado sobre b. Y como es el operador idéntico, ¿cuánto vale el operador idéntico aplicado sobre un vector cualquiera? Vale el propio vector. Por eso que al aplicar ese operador idéntico sobre el vector b, nos da directamente a sub 0 por b. Luego, ¿qué tenemos? A1t de b, a2t al cuadrado de b, más a nt elevado a la n de b. Y ahí tenemos el polinomio en t aplicado sobre un vector, la fórmula general. A eso llamamos un polinomio en t. Estas dos operaciones, repito, las estoy definiendo para que conozcamos. No voy a entrar en mayor detalle, pero sí vamos a entrar en detalle en el operador inversible. Cuándo un operador es inversible y cómo se determina un operador inverso. Y para eso veamos y definamos justamente primero qué es un operador inversible y cuándo existe. Dice, un operador lineal se dice que es inversible si tiene inverso. Es decir, si existe este operador t elevado a la menos 1 de b sobre b. T elevado a la menos 1 representa al operador inverso de t. Si ese operador inverso de t existe, el producto de t por el operador inverso o el operador inverso por t va a ser igual a i, donde i es el operador idéntico. Esto se cumple siempre que exista el operador inverso. ¿Qué nos dice el teorema 7? El teorema 7 nos dice cuándo va a existir un operador o cuándo va a ser inversible. Dice, un operador lineal t de b sobre b, donde b es un espacio de dimensión finita, es inversible si y solo si es no singular. ¿Y cuándo un operador es no singular? Cuando la dimensión del núcleo es igual a 0. Aquí justamente viene la aplicación de lo que definimos hace un momento. Cuando un operador o una transformación es no singular, cuando la dimensión del núcleo es igual a 0. Cuando la dimensión del núcleo es igual a 0, ese operador tiene inverso. Y vamos a ver cómo se determina ese operador inverso. Este mismo ejemplo, vamos a resolver uno similar, pero en forma más explicada, y después volvemos a este ejemplo y al que está realizado más abajo. Fíjense, acá tenemos, dice como ejercicio, que si t de R2 sobre R2 es un operador lineal, tal que t de xy es igual a x menos y, 2x menos 3y. ¿Qué tengo yo? Una transformación lineal especial, donde el dominio y el codominio es un mismo espacio vectorial. Y por eso decimos que esa transformación recibe un nombre especial llamado operador lineal. ¿Y qué está haciendo ese operador? A todo vector de R2 lo transforma en otro vector de R2, de acuerdo con esta fórmula. Hasta ahí pregunto yo, ¿está claro esto? Eso es lo que es un operador lineal.
Un operador lineal relaciona un espacio vectorial consigo mismo a través de una expresión de una fórmula o de una función, donde todo vector de R2 se transforma en otro vector de R2. ¿Qué me piden acá? Me piden determinar si T es inversible. Y si es inversible, encontrar el operador inverso. ¿Cómo determino si T es inversible? Nosotros ya hemos visto. T será inversible si y solamente si la dimensión del núcleo de T es igual a 0. Determinamos la dimensión del núcleo de T. Si la dimensión del núcleo de T es igual a 0, T es inversible. Si es diferente de 0, T no es inversible. ¿Cómo encuentro la dimensión del núcleo de una transformación? Acabamos de ver justamente cuando comenzábamos la clase cómo se determina la base y la dimensión del núcleo. Y en ese caso, ¿qué hacíamos nosotros? Tomábamos un vector genérico del dominio, suponíamos que pertenecía al núcleo. Le aplicábamos a ese vector el operador, en este caso T aplicado sobre X y Y, por la definición que tenemos va a ser igual a esta imagen. X menos Y, 2X menos 3Y. Pero como pertenece al núcleo, su imagen va a ser el vector 0. Y de esta igualdad, de esos dos vectores en R2, surge este sistema homogéneo. Y el espacio solución de este sistema homogéneo se confunde con el núcleo. Por lo tanto, la dimensión del núcleo va a ser la dimensión del espacio solución de este sistema homogéneo. ¿Cómo determinamos la dimensión del espacio solución de ese sistema homogéneo? Colocamos la matriz de coeficientes, llevamos a la forma escalonada y determinamos cuánto vale L y cuánto vale E. La dimensión del espacio solución o directamente la dimensión del núcleo va a ser N menos L. En este caso 2 menos 2, 0. Como me da 0 la dimensión del núcleo, automáticamente yo sé que el operador es inversible. El operador T es inversible o no singular. Si es inversible, puedo calcular el operador inverso. ¿Cómo voy a calcular el operador inverso? Y acá quiero mostrarles algo bien importante. El procedimiento es bien sencillo. Si yo considero, fíjense, que este es el operador T, y acá yo tengo un vector cualquiera, un vector XY. Si le aplico T, su imagen va a estar acá, y su imagen supongamos que sea ST. ¿Qué va a ocurrir cuando yo le aplique el operador inverso a este vector? Cuando yo le aplique el operador inverso, me lo va a traer de vuelta. Y tendríamos que el operador inverso hace eso. El operador inverso aplicado sobre ese T me va a dar XY. O sea, ¿qué tengo yo? Que T, vamos a cambiar ese color. T aplicado sobre XY tiene esta imagen. Y necesariamente, si el operador inverso existe, el operador inverso aplicado sobre la imagen me va a volver a la preimagen. En esto basamos nosotros nuestro proceso para encontrar el operador inverso. Si yo aplico T sobre este vector, obtengo esta imagen. Y si aplico el operador inverso sobre esta imagen, obtenemos esta preimagen. Y para hacer eso, hemos hecho justamente lo siguiente. Como ya sabemos que el operador es inversible, fíjense, le aplico T al vector XY y decimos que es igual a ST. Debo encontrar el operador inverso aplicando sobre ST y encontrando cuánto vale XY. Eso es lo que no sé. Pero esta primera parte sí yo sé. ¿Cuánto vale la imagen de XY al aplicarle T? Por la definición que tenemos del operador, el operador está definido acá. Y me dicen que T aplicado sobre XY es igual a X menos Y, 2X menos 3Y. O sea que si yo aplico T sobre XY, me va a dar como imagen este vector. Pero este vector estamos diciendo que es igual a ST. Y si igualamos ahora estos dos vectores de L2, surge este sistema no homogéneo. X menos Y igual a S, 2X menos 3Y igual a T. Y ese sistema no homogéneo, resolviéndolo, voy a poder calcular cuánto vale X y cuánto vale Y en función de ST. De este sistema determinamos cuánto vale X y cuánto vale Y. La matriz de aumentada del sistema llevamos a la forma escalonada, en este caso he llevado hasta la escalón reducida,
Y directamente encontramos que x es igual a 3s menos t, y es igual a 2s menos t. Si yo reemplazo ahora estos valores acá en esta ecuación A, tengo el operador inverso. El operador inverso aplicado sobre st va a ser igual a xy. Pero x, ¿cuánto vale? 3s menos t. ¿Y cuánto vale y? 2s menos t. Esto está calculado el operador inverso. Siempre es bueno verificar si está correcto o no lo que hemos hecho. Y una forma sencilla de verificar es tomar un vector cualquiera. Un vector cualquiera, concreto. En este caso estoy verificando para este vector 1, 5. Le aplico t a ese vector 1, 5. ¿Cuál sería su imagen? Su imagen va a ser justamente 1 menos 5 me daría menos 4. 2 por 1, 2 y 5 por 3, 15. 15 menos 2 me daría 13. Entonces, la imagen de t al aplicarle 1, 5 es esta. Si yo le aplico el operador inverso a esta imagen, debería volverme a esta preimagen. El operador inverso lo tenemos acá, hemos calculado, y el operador inverso aplicado sobre menos 4, 13, hagan operaciones, les da justamente 1, 5. Con lo que está verificado que lo que hemos hecho está correcto, y tenemos el operador y el operador inverso directamente. Ese proceso que hemos aplicado en este ejercicio es el que utilizamos nosotros para calcular cualquier operador inverso que queremos calcular. Lógicamente va a variar un poco, va a tener mayor operaciones o no, dependiendo del tipo de espacio vectorial en el que estamos actuando. Vemos en el ejemplo que está resuelto en el texto, en el ejemplo que tenemos acá, exactamente lo mismo que hemos hecho en ese ejercicio, estamos haciendo en este ejemplo. Dice, tenemos un operador de L2 sobre L2, tal que t de xy es igual a x más y, x menos y. Acá tenemos que la imagen de cualquier vector al aplicarle t es esta. Determinar si t es inversible y en caso afirmativo encontrar el operador inverso. ¿Cómo determinamos si t es inversible? Encontrando la dimensión del núcleo de t. Entonces, si consideramos que este vector pertenece al núcleo de t, le aplico t a ese vector y me daría esta imagen. Pero como pertenece al núcleo, me daría también el vector 0. Y de esta igualdad de esos dos vectores surge este sistema homogéneo. El espacio solución de este sistema homogéneo, encuentro cuánto vale su dimensión. Su dimensión es igual a 0, que va a ser la dimensión del núcleo. La dimensión del núcleo vale 0, por lo tanto, el operador es inversible o es no singular y tiene inverso. ¿Cómo calculo el inverso? Ya hemos visto. T aplico sobre XY y decimos que es igual a ST. El operador inverso va a ser aplicar el operador inverso sobre ST y deberíamos obtener XY. Esto es lo que estamos queriendo encontrar. La primera parte conocemos. T de XY sería X más Y, X menos Y, porque esa es la definición de T, y esto es igual a ST. De esta igualdad surge este sistema no homogéneo, que resolviéndolo me da cuánto vale X y cuánto vale Y. Reemplazamos el valor de X y el valor de Y en esta ecuación, y tenemos que el operador inverso aplicado sobre ST va a ser X vale esto y Y vale esto. Ahí tenemos ya el operador inverso. Y lo mismo que en el ejemplo que hemos resuelto, nosotros podemos verificar si hemos hecho correctamente o no ese ejercicio. Acá están hechas las operaciones que no estaban hechas acá en forma directa, se les dio. Y acá están hechas las operaciones. Fíjense, está resuelto el sistema, cuánto vale XY en función de ST, y se ha encontrado la solución. Hay una verificación. Para este vector 1, 2 le aplico t y me encuentro esta como imagen. Y si a esta imagen le aplico el operador inverso que acabamos de determinar, tendría que darme la preimagen. Y eso verifica. Y tiene un segundo ejercicio que no está completo, que me gustaría que ustedes lo completen. Un segundo ejercicio sobre esto que estamos hablando, que es justamente el operador inverso. Y me dicen determinar el operador inverso de este operador, t de P2 sobre P2. Son los polinomios en X de grado menor o igual que 2. ¿Y cómo está definido el operador? Que t aplicado sobre cualquier polinomio de P2 tiene como imagen este polinomio de P2. Esta es su imagen. Vamos a la solución. Primero vamos a probar que t es inversible.
Y para ver si T es inversible, encontramos la dimensión del núcleo y tendremos que demostrar que la dimensión del núcleo de T es igual a 0. Para eso, ¿qué hacemos nosotros? Suponemos que este vector genérico pertenece al núcleo, le aplicamos T a ese vector genérico, me daría esta imagen, igualamos con el vector 0. Igualando las componentes, los coeficientes respectivos de esas dos ecuaciones, tenemos este sistema homogéneo. Su espacio de solución es igual al núcleo. Encuentro la dimensión del espacio de solución, que va a ser 0, porque n me da 3 y n me da 3. Entonces la dimensión vale 0, por lo tanto T es inversible y existe el operador inverso. Esto hemos hecho solamente para determinar si el operador es inversible o no. En otras palabras, si la dimensión del núcleo de T es igual a 0 o no. Como es igual a 0, vamos a calcular ahora el operador inverso. Y ahí es donde ustedes van a completar, porque no está calculado el operador inverso, sino simplemente está indicado qué es lo que tienen que hacer. Aplicamos T sobre P, sobre ese vector genérico, y me daría T aplicado sobre ese vector genérico, me va a dar este, que estoy suponiendo. D más EX más F de X al cuadrado. Por lo tanto, si yo le aplico el operador inverso a este de acá, tendría que darme esta imagen. Si existe el operador inverso, tendría que ocurrir eso. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos T sobre este vector genérico, y al aplicar T sobre ese vector genérico, esta es la definición que nosotros tenemos por definición de T. Pero esa definición igualamos con este vector. Y de esta igualdad surge este sistema no homogéneo, donde yo voy a encontrar cuánto vale A, B y C en función de D, E y F. Voy a encontrar cuánto vale A, B y C en función de D, E y F. Una vez que encuentre eso, reemplazo acá en esta ecuación el valor de A, de B y de C, que están en función de D y F, y encuentro el operador inverso. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Resolver este sistema, encontrar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, que van a estar en función de D y F. Y de esa forma encontramos el operador inverso. Podemos completarlo, ya que tenemos el tiempo, vamos a resolver ese sistema. Tengo un sistema no homogéneo, su matriz de coeficientes, o sea, su matriz aumentada sería 1, 1, 0, D. Luego tenemos 0, 1, menos 1E. Y luego tenemos 2, 0, menos 3 y F. Esa es la matriz aumentada del sistema. Debo llevar a la forma escalonada y en este caso voy a llevar hasta la escalón reducido. 1, 1, 0. Tenemos D. 0, 1, menos 1. Tenemos E. 0, adicionando la tercera con la primera multiplicada por menos 2. Menos 2. Menos 3. Menos 2D. Más F. Debo eliminar estos dos. ¿Y qué hacemos? Adicionamos la primera con la segunda multiplicada por menos 1. Adicionamos la tercera con la segunda multiplicada por 2. Para obtener 0 aquí y 0 acá. ¿Qué nos daría? 1, 0. Tendríamos menos 1 me daría 1. Y al otro lado que tenemos D menos E. Luego tenemos 0, 1, menos 1, E. Hacemos esta operación. 0, 0, la segunda multiplicada por 2 sumada con la tercera. 2 menos 2, 0. Menos 2, menos 3, menos 5. Y tenemos acá la segunda por 2 sumada con la tercera. 12 menos 2D más F. Todavía no está en la forma escalón reducida y hemos dicho que vamos a tratar de llegar a la escalón reducida.
para facilitar la solución. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a convertir este elemento en 1. 1, 0, 1. Y al otro lado tenemos D menos E. 0, 1, menos 1, E. Y acá tendríamos 0, 0, 1. Y tendríamos menos 2/5 de E más 2/5 de D menos 1/5 de F. Eliminamos este 1 y este y ya estamos con la escalón reducida y podemos encontrar cuánto valen A, B y C. Adicionamos la primera con la tercera multiplicada por menos 1. Adicionamos la segunda con la tercera multiplicada por 1. ¿Y qué nos va a dar? La primera con la tercera multiplicada por menos 1 nos daría 1, 0, 0. La tercera multiplicada por menos 1 nos daría 2/5 de E menos 1/5 de D más 1/5 de F. He multiplicado la tercera por menos y le sumamos más D más E. Tenemos 2/5 más 5/5 me daría 7/5 de E. D tenemos menos 1/5, acá tenemos 5/5 me daría más 4/5 de D. Más Disculpe, ingeniero. D. Era menos 2/5 de D. Acá, Sí. Multiplicamos por menos 1, se hace menos 2/5 de D. menos 2/5 de E. No, en la parte de abajo. Ahí. Ah, es menos 2/5, tiene razón. Menos 2/5 de De D, E. perdón. El segundo término hay que corregirlo. A ver, déjenme un ratito, voy a un poquito captar acá qué me está pidiendo. Nosotros acá teníamos 1/5, voy a multiplicar por menos 5, menos 1/5. Me daría 1, menos 2/5 de E, más 2/5 de D, y menos 1/5 de F. Ahora estoy adicionando la primera con la tercera multiplicada por menos 1. Multiplicamos la tercera por menos 1, me va a dar más 2/5 de E, menos 1/5 de D, más 1/5 de F, más D más E. Digo que tengo 2/5 de E más E nos daría 7/5, ¿estaba bien? O sea, no se olvide que estoy Ingeniero, adicionando, fíjense, la primera con la tercera multiplicada por menos 1. ¿Para qué? Para que este se convierta en 0. Entonces, si la tercera multiplicamos por menos 1, ¿qué me va a dar acá? 2/5 de E positivo, menos 2/5 de D. Ah, menos 2/5. Sí, ahí es, ingeniero. Ay, ahora sí. Menos 2/5 de D, más 1/5 de F, más D y menos E. Inclusive ahí también había un error. Ahora sí, tenemos la tercera por menos 1 sumado con la primera, D menos E. Hacemos la suma. 2/5 de E menos E. Tendríamos acá 5/5, me daría menos 3/5 de E. Vayan verificando. D, tenemos 2/5 acá, acá tenemos 5/5, menos 3/5 de D. Y tenemos F, 1/5 de F. Ahora sí creo que está bien. Entonces voy a colocar menos 3/5 de E
menos 3/5 de D. Podríamos ordenar esto. Siempre es bueno. Menos 3/5 de D. Menos 3/5 de más 1/5 de F. Luego que tenemos 0, 1, 0. ¿Y qué voy a hacer ahora? La segunda con la tercera multiplicada por 1. Multiplicamos por 1 y sumamos con esta de acá. Los únicos que tengo que sumar son estos dos. Menos 2/5 más 5/5 me daría 3/5 de E. Ordenamos nuevamente. 2/5 de D. Luego tenemos más, estoy haciendo la segunda con la tercera multiplicada por 1. E me daría 5/5 más 3/5 de D. Y menos 1/5 de F. 0,01 menos 2/5 de, voy a colocar ordenado también acá, 2/5 de D menos 2/5 de menos 1/5 de F. Si todo está correcto, y espero que sí, si no hay que corregir todo eso o buscar dónde está el error. Tenemos calculado ya cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y tenemos que A va a ser igual. Factorizo el 1/5 que multiplica a menos 3D menos 13 más F. B. Factorizo el 1/5 y tendríamos 2D más 13 menos F. Y factorizo el 1/5 y tendríamos 2D menos 12 menos F. Tenemos el valor de A, B y C. ¿Y qué hacemos ahora? Sustituimos en 1. ¿Qué voy a tener? El operador inverso aplicado sobre X más Fx al cuadrado. No me equivoco. X Fx al cuadrado va a ser igual a, que vendría a ser justamente 1/5 de menos 3D menos 13 más F más Bx más 1/5 de 2D más 13 menos Fx más 1/5 de 2D. Un poquito voy a recoger esto. Y estamos encontrando, no se olviden, el operador inverso.
un quinto de 2D menos 3C menos F de X al cuadrado. Y si todo está correcto, ese sería el operador inverso que estábamos buscando. Ya que lo hemos calculado, ustedes ahora verifiquen si está correcto o no. Y si no está correcto, corríjanlo. Ahí tienen el operador inverso determinado. La única dificultad acá y el único proceso largo era este. Resolver este sistema, encontrar cuánto vale A, B y C en función de D y F para poder reemplazar acá. Una vez que hemos hecho eso, ya está reemplazado y tenemos el operador inverso. ¿Dudas, preguntas que tengan? Con esto nosotros hemos visto operadores y principalmente qué es el operador, cuándo es inversible y cómo se calcula el operador inverso de cualquier operador. Cuando es inversible, lógicamente. La próxima clase nosotros vamos a ver cómo se representan tanto los operadores como las transformaciones matricialmente. Y vamos a ver nosotros en la próxima clase las matrices y operadores lineales y las matrices y transformaciones lineales y sus aplicaciones. Quedamos acá. El día viernes vemos esto que estamos diciendo, matrices y operadores y transformaciones y operadores. Matrices y transformaciones. Si no hay preguntas, quedamos acá y nos vemos el día viernes. Bueno, jóvenes, hasta luego. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta el viernes.